Muy bien, entonces, a Dios gracias, estamos con esta grabación, sí, quieres decir correspondiente al 9 de mayo. Miren cómo van pasando los tiempos tan rápido, ¿no? Es impresionante. Si alguna persona que está al otro lado, que está recibiendo esta señal, me indica que está adecuadamente para continuar con la clase, por favor. ¿Se escucha? ¿Se ve? Juan Santos, por... Sí, se ve y se escucha. Ya, muchas gracias. Yo me quedo sorprendido en el momento de revisar sus exámenes. Y vamos a dejar para el segundo video la discusión cuando se incorporen algunos más de sus compañeros. Pero en total son 10 personas que le han puesto entusiasmo, ¿no? Entonces eso vamos a discutir un poquito más allá. Ahora vamos a ver, si ustedes se acuerdan, estamos ya en el estudio técnico de un proyecto. El estudio técnico contempla 3 capítulos. El primero de ellos es localización y emplazamiento, que lo habíamos estudiado en la clase anterior, este capítulo. Y además, adicionalmente, hemos practicado una serie de técnicas, ¿se acuerdan? Con algunos indicadores, el factor subjetivo, etcétera. Y les he pedido como tarea, y espero que me lo hayan presentado. Deben ser las mismas personas que han presentado. Y este fenómeno sí se va presentando no solamente en nuestra carrera, sino en el resto de las carreras de toda la universidad, ¿no? Yo no sé qué es lo que ha pasado. Me imagino que ha llegado ya a un nivel de agotamiento en este tipo de clases virtuales, ¿no? Porque la verdad es que en muchas oportunidades he podido comprobar de que el estudiante ingresa al grupo, enciende y empieza a hacer otras cosas, ¿no? Por eso que los llamados que hago para la participación en clase, no solamente en nuestra asignatura, en todas las asignaturas que regento, y por lo que me comentan algunos colegas es el caso similar, no le ponen mucha seriedad. Entonces, tenemos nomás que volver a las aulas, ¿no? No queda otra posibilidad. Es porque necesitamos que ustedes están bien formados, ¿no? Entonces, cuando es este sistema, yo me he dado cuenta de que desafortunadamente no es el rendimiento el mismo que obtenemos a través de las clases presenciales. Entonces veremos, esperemos un poquito qué dicen las autoridades de la universidad para un próximo futuro y ver qué consideraciones hay que hacer. Bueno, regresamos a lo nuestro. Entonces habíamos indicado de que estamos, sí, habíamos indicado que existen 3 capítulos. He mencionado el primero de ellos. El segundo capítulo del estudio técnico, se denomina tamaño y dimensionamiento. ¿Cuán grande tiene que ser la planta? Pero cuando hablo de cuán grande tiene que ser la planta, no estoy hablando de cuán grande tiene que ser la infraestructura. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Les he explicado algunas técnicas. Ustedes también en investigación de operaciones han aprendido varias técnicas de ese tipo para poder dimensionar una planta industrial. No se, cuando se habla de tamaño de dimensionamiento, no se habla cuán grande es la infraestructura, sino de a lo que se refiere es qué cantidad se va a producir de bienes o servicios. Supongamos PIL, ¿cuántas bolsas de leche producen al día? Por decirles 40.000 litros de leche. Punto. Ese es el tamaño del proyecto. Entonces no se refiere a la parte de la infraestructura, por si acaso, ¿no? Porque pueden haber grandes producciones en pequeñas infraestructuras o al revés, o sea, pequeñas producciones en grandes infraestructuras, según sea el caso, sea el bien que se esté construyendo o el servicio que se esté dando. Entonces, dicho esto, empezamos ya con esta primera parte y dice, hay que tener en cuenta 2 aspectos cuando se trata de dimensionar. Ya hemos quedado y hemos establecido de que el tamaño sí se refiere a la cantidad que se va a producir del bien o del servicio.
Entonces, ahora, ¿cuán grande tiene que ser esa capacidad? ¿Muy grande o muy pequeña? Si estamos hablando de una producción muy grande, estamos hablando de sobredimensionamiento. Y si estamos hablando de muy pequeñito, estamos hablando tal vez de subdimensionamiento. Cuando ocurre este último fenómeno, es decir, cuando nosotros proyectamos con una planta muy pequeña y la demanda es muy grande, está por encima, entonces lo que puede ocurrir es que en los siguientes años, en el siguiente tiempo, puedan entrar otras unidades de producción de la competencia y van apropiándose de ese mercado remanente al que no podemos atender, en el caso del subdimensionamiento. Y en el caso de sobredimensionamiento, hay situaciones mucho más complejas aún. ¿Por qué? Porque si bien atendemos toda la demanda, ¿sí? Atendemos toda la demanda porque tenemos un sobredimensionamiento de la planta, resulta que la inversión es alta y también los costos son altos. Entonces, en consecuencia, si se hace un sobredimensionamiento de la planta, al margen de que vamos a tener que hacer una inversión significativa del punto óptimo, también ocurre de que vamos a tener una capacidad ociosa que significa dos cosas. Primero, una alta inversión y segundo, unos elevados costos. Entonces, por eso que es muy importante dimensionar adecuadamente. La palabra aquí, ¿sí? Dice en la localización, ¿sí? Aquí, en esta parte de tamaño dimensionamiento, de lo que se pretende es responder cuánto se va a producir, cuánto producir. Por supuesto, 50.000 unidades por año, 12.000 unidades por mes, 90.000 unidades por semana, etcétera, ¿no? Entonces son unidades sobre unidades de tiempo. Esa es lo que tenemos que indicar. Normalmente año. O sea, ¿cuántas unidades al año? Por decirles 52.000 unidades al año, ¿sí? Como capacidad real o capacidad instalada. Entonces, ¿cuánto usar de cada factor de producción? Entonces, la pregunta es, hay una relación muy estrecha además con la localización. El tamaño también es función de la localización, eso es indudablemente cierto. En el contenido de este capítulo dice, vamos a incursionar metodológicamente sobre los factores que determinan un tamaño científicamente respaldado, que permita equilibrar las condiciones en las que desenvolver el proyecto y que sean de utilidad para el analista en cualquier campo de acción de los proyectos de inversión. Bien, ahí tenemos una planta de ensambladora de equipo electrónico, computadores, ¿sí? Y fíjense, ahí están las estaciones de trabajo, están las obreras y técnicas que hacen ese trabajo del ensamblaje. Y la pregunta acá es cuántas unidades se tendrán que producir. La pregunta es cuántas unidades tiene la capacidad de producir la planta de Quipus, ¿no? Que tiene serias dificultades, justamente, al parecer porque ha habido un sobredimensionamiento en la planta. Pero de todos modos, bueno, están cumpliendo una función social, ¿no? Al producir computadores a precio prácticamente de costo para mejorar la educación en Bolivia y sobre todo en esta época de la pandemia, se ha justificado plenamente el trabajo de Quipus, ¿sí? Porque se ha necesitado utilizar toda la producción para entregar a los colegios, a las escuelas, etcétera, ¿no? En este tiempo de pandemia. Bien. Acá, cuando se habla de tamaño, ya les dije, tiene que ser la cantidad de producto por día de tiempo. Ejemplo, toneladas métricas por año, servicios por día, clientes por hora. Dice que en los últimos años, sí, en los últimos, o en el tiempo de producción del servicio del teleférico, desde que se ha puesto en funcionamiento, son 36 millones de personas que han tomado el servicio. Entonces se puede imaginar, o sea, la cantidad de personas sí, que toman el servicio.
Entonces, fíjense, esa es otra posibilidad. ¿Cuál será la capacidad real de transporte del teleférico? Pongamos la línea morada, que es una línea express que va desde el Prado hasta las antenas, ¿verdad? Hasta las antenas. Entonces, yo me imagino que en una cabina hay 8 espacios, ¿verdad? O 10 espacios, no me acuerdo. Supongamos que sean 8 espacios. Entonces, ¿cuántas cabinas hay? Hay 132 cabinas dando la vuelta. ¿En cuánto tiempo da la vuelta una cabina? Entonces, seguramente va a ser cada 8 minutos. Entre ida y vuelta, 16 minutos. 15, en una hora, 4 viajes va a ser. Aproximadamente 4 horas. Entonces, multiplicado por los 100, esa es la capacidad, ¿no? 8 por 132, que son las cabinas. 8 por 132. Y hemos dicho que puede producirse el servicio tanto de bajada como de subida en 15 minutos, ¿no? En total, esta es la capacidad, 4.224 clientes por hora que aproximadamente brinda el teleférico morado. Es una forma de expresar. Bien. Entonces, ese es el tamaño. Sí, el tamaño tiene que expresarse en toneladas metros por año, servicios por hora, clientes por hora, etcétera, ¿no? Ya se había indicado la importancia de definir el tamaño del proyecto, que se manifiesta en la magnitud del nivel de las inversiones y costos que se producirán por su efecto, y por tanto, en la obtención de rentabilidad en el periodo de operación. Es bien importante, y esto tengo que referirme porque tengo que hablar con ustedes porque se van a volver al final de esta clase, se van a volver en expertos. Voy a parar acá un ratito para definir este asuntito que dice el tamaño del proyecto se manifiesta en la magnitud del nivel de las inversiones y costos que se producirán por su efecto. ¿A qué me refiero esto? Aquí voy a dejar un momentito y voy a aparecer completa así. ¿No? Espero que no haya mucho reflejo, pero la intención es expresarles lo siguiente. Mire, aquí esto ocurre. Voy a suponer de que en el eje de las abscisas se va a representar el tiempo, normalmente en años. ¿De acuerdo? Y en el eje de las ordenadas se va a representar la inversión. Y por supuesto, expresada en unidades monetarias. Pueden ser yens, pueden ser dólares, etcétera, etcétera. No, todo depende de qué se está analizando. Lo cierto es de que acá en el año, supongamos que este será el año 0, este va a ser el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, y así sucesivamente hasta obtener una rentabilidad del 10%. Entonces, con el rojito, sí voy a expresar que para una inversión, y de acuerdo para el año 0, para una determinada inversión. Supongamos que esta inversión en rojito corresponde a 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Muy bien. Y los costos, ¿sí? para esta magnitud, se van a expresar de esta manera. ¿Qué son los costos? ¿Sí? Vamos a hablar sobre los costos de producción, los costos financieros y los costos administrativos y generales. Supongamos que anualmente estos costos de los que estamos hablando, CF, ¿sí? para los costos rojitos, es de 3 millones de dólares. ¿Sí? 3 millones de dólares. ¿De acuerdo? Bien. Y además que esta inversión es para una producción de 50.000 toneladas métricas anuales por año. Esto es lo que se ha logrado, se ha producido, hemos comprado una tecnología, ¿sí? capaz, ¿sí? de soportar, de producir 50.000 toneladas por año con una inversión de 10 millones de dólares. ¿Y cuánto es el mercado?
Entonces, el mercado, del capítulo de mercado que habíamos estudiado, ¿cuánto nos indica que es la demanda? Supongamos que la demanda es igual a 35.000 unidades por año, o toneladas métricas por año. Es la demanda. Entonces, con esta inversión, con la que estamos haciendo con el marcador rojo, llega a 10 millones de dólares y tiene un costo de 50.000 toneladas. No, un costo de 3 millones de dólares. ¿De acuerdo? Estas 50.000 es el tamaño del proyecto. Bien, entonces, pero puede haber una segunda opción. Para el año 0 también voy a colocar con otro color. Aquí vamos a tener una inversión 1. Y esta inversión 1, ¿sí?, va a costar aproximadamente 6 millones de dólares, pero va a producir no 50.000, sino va a producir 30.000 toneladas métricas por año. Muy bien. Entonces aquí, y además los costos, ¿sí?, los costos para esto van a ser un poquito más bajos. Los costos van a ser un poquito más bajos. Entonces, este va a ser el costo total, sí, que va a alcanzar a 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. Entonces, ya ustedes habrán podido identificar que si queremos tener una... A ver, la demanda es igual a 35.000 toneladas por año que ha indicado el estudio de mercado. 35.000 toneladas por año. Bien. O sea, si emplazo, si tomo el tamaño de producir 50.000 toneladas métricas por año a un costo de 10 millones, es de esta magnitud. Y además supero, sí, va a haber capacidad ociosa de 15.000 toneladas métricas, ¿no? Si la demanda es 35.000 y pongo una planta de 50.000, pues voy a tener una capacidad de 15.000. Y por lo tanto los costos, por supuesto, van a ser mayores. Ahora, y cuando hay una segunda posibilidad de instalar una segunda planta de 30.000 toneladas por año, y los costos que producen son 2 millones. Pero fíjense, en este caso hay un subdimensionamiento, porque la demanda es de 35.000 y la planta yo solamente la estoy instalando de 30.000. Vamos a ver todos estos casos. Lo que ocurre, sí, es de que este costo fijo, este costo que estoy hablando acá, este costo, ¿sí?, va a incluir los costos de producción, va a incluir además los costos administrativos y generales, y además va a incluir los costos financieros. En estos costos financieros de que les estoy hablando acá, hay algunos ítems, y uno de ellos se llama depreciación del activo fijo. Entonces, esa depreciación del activo fijo es la pérdida del valor real que un activo va perdiendo en función del tiempo. Mientras vaya pasando más el tiempo, entonces el valor original de ese equipo que se ha comprado, por decirse, en 100.000 dólares, al cabo de 10 años tiene un valor residual de 5.000 dólares porque se ha ido deteriorando en el tiempo. Para poderles hacer un poquito más de memoria a las personas que pasaron conmigo la asignatura de investigación operativa, me estoy refiriendo exactamente al tema del reemplazo, ¿no? ¿Cuándo debemos reemplazar? Entonces, fíjense, hay estas posibilidades. Entonces, ¿dónde debo conseguir? Debo conseguir una tecnología intermedia que no produzca ni 50.000 ni 30.000, sino 35.000. Pero hay que hacer este enfoque que es bien importante. Espero me hayan comprendido. Evidentemente estoy pasando a una temática que es la de economía y finanzas, pero que tengo que hacerla necesariamente. Espero que hayan tomado nota.
la imagen está saliendo adecuadamente, pero es que hay una pequeña iluminación ahí que se nota, ¿no? Los foquitos que me están alumbrando. Pero de todos modos es esto que acabo de comentarles. Entonces, a esto me estaba refiriendo, ¿no? A este asunto. Entonces, como ustedes verán, y qué pena, ¿no? Que tan poquitos hayan venido. Parece que el resto está ya o están preparando sus documentos para el Día del Internet, que es en esta semana, creo. Porque tan poca gente que haya venido es como para pensar, ¿no? Bien. Aquí hay algunas cosas que tenemos hay capacidades que tenemos que identificarlas, individualizarlas. Se trata, ¿sí?, de estas capacidades teórica, real e instalada. Muchas veces esta capacidad real con la instalada se confunden y son las mismas. Tienen unas pequeñas diferencias en su concepción, pero con la que no son iguales es con la capacidad teórica. Entonces veamos ahora a qué nos referimos a esto. Fíjense, esta es una máquina, es un poliplasto, ¿sí? Por supuesto que es una maquinaria porque trabaja con energía eléctrica, ¿cierto? Y además desplaza, hace esfuerzos, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poliplasto, una grúa, que normalmente se llama poliplasto, para levantar pesos, para levantar grandes pesos, ¿no? Porque para que 10 obreros tendrían que levantar, entonces para fin de aminorar ese esfuerzo en los obreros, se ha instalado esto y se hace el trabajo más eficientemente. Entonces ahora veamos este asunto de la capacidad. ¿A qué se refiere? Esta capacidad teórica, sí, es el volumen de producción que bajo ciertas condiciones técnicas óptimas, por supuesto, debería alcanzar el trabajo de una producción, ¿no? De acá no me gusta mucho que aparezca el sitio, ¿no? Es ese volumen de producción que bajo ciertas condiciones técnicas óptimas permite operar al costo mínimo unitario. Pero esto es teórico, o sea, su mismo nombre lo dice, no es lo que viene pegado en el marbete, en la maquinaria. Pero eso, o sea, significa, algunas veces no es tan cierto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay problemas, ¿sí? En primer lugar, para llegar a esta capacidad teórica tendríamos que presuponer que los recursos humanos, sí, están muy bien entrenados y los equipos productivos funcionan a pleno rendimiento, sin margen a tiempos muertos o interrupciones, tales como averías de máquinas, porque siempre, en todo proceso productivo, ¿sí?, el departamento de mantenimiento, por eso que me hacía referencia al tema de reemplazo y mantenimiento que habíamos estudiado en investigación operativa, ¿sí?, se refiere justamente a darle un mantenimiento adecuado para que no existan paralizaciones, ¿no? Para que la disponibilidad que se tenga de equipo siempre esté con una probabilidad por encima del 80%, ¿no? Para eso hay que dar mantenimiento. Las máquinas, según vayan pasando el tiempo o en la etapa infantil del trabajo de operación de la maquinaria, siempre van presentando ajustes, etcétera. Por lo tanto, no se puede pensar en trabajar con la capacidad teórica. Puede ser que un equipo, ¿sí?, haya estado calculado para trabajar con propano y resulta que se instala el mismo equipo en una empresa y se utiliza metano, ¿sí?, gas natural, y resulta que la capacidad de producción disminuye, ¿sí?, porque el propano tiene mayor cantidad de carbono, es 3 frente al metano, que es 1, por lo tanto el poder calorífico es mayor. Y eso es lo que tenemos que ver. O sea, hay una serie de elementos, ¿sí?, de tipo técnico, que podría ser ese cambio que hemos hecho de GLP a gas natural, por decirles. ¿Sí? El GLP es propano y el gas natural es metano. Ambos se queman, ¿cierto?,
combustionan, pero la cantidad de energía que proporciona la garrafa es mayor al mismo peso que proporciona el metano, ¿sí? Porque el poder calorífico es mayor del propano. Bien, o podría ser el caso de que se esté trabajando con agua, ¿sí? Para el caso de un caldero, no tratada. Entonces, esta agua no tratada va a ir formando costras en los tubos por donde se transfiere el calor al agua y por lo tanto aumenta la resistencia y por lo tanto disminuye el rendimiento con el tiempo. Entonces, hablar de la capacidad teórica es hablar de los marbets que vienen y que nos indica el productor. Porque la segunda concepción sobre capacidad es la capacidad real, que muchas veces se confunde con la capacidad instalada. Son muy pequeños, es muy pequeñita la división entre estas dos formas de entender la capacidad real y la capacidad instalada, que normalmente se confunden, ¿no? Bien. Pero esta capacidad real es el volumen de producción técnicamente viable y normalmente corresponde a la capacidad instalada, lo que les había comentado. Según las garantías del proveedor de la maquinaria y equipo y teniendo en cuenta las limitaciones operativas, ya que los equipos e instalaciones pueden haber sido diseñados para condiciones físicas diferentes o una versión distinta del producto que se quiere fabricar. Y pueden haber además interrupciones de tipo social, vacaciones, días festivos, ausencia laboral, paros de la COP, etc. O interrupciones técnicas relacionadas con el proceso productivo. Hay un tiempo de preparación de máquinas, hay un tiempo de mantenimiento, demoras en la entrega de materia prima y reprocesamiento. Pese que en este sentido hay los ingenieros industriales deben ingresar y deben tratar de optimizar, ¿sí?, los volúmenes de transporte, las formas de producción, de tal manera que lleguemos al costo mínimo posible. Pero para llegar a eso resulta de que nos hemos encontrado en que hay una serie de factores que son humanos y técnicos que impedirían, ¿sí?, llegar a la capacidad, teórica. Entonces normalmente trabajamos con la capacidad real, ¿no? Por ejemplo, en este caso indico de que el caldero no es lo mismo que funcione a 4.000 metros de altura que funcione al nivel del mar. Entonces, por la baja presión de oxígeno, entonces la entrega del poder calorífico del gas metano, del gas propano, no es el mismo. Por lo tanto, los rendimientos bajan un poco, ¿sí? Y frente a para darles un ejemplo, para contemplar y poder profundizar en esta temática, debo comentarles lo que ha pasado con Carachipampa, ¿sí? Después de la desnacionalización, llamémoslo así, o capitalización del GONI, hace unos años atrás, el GONI Sánchez Lozada, resulta de que se dividió ENDE, ¿sí?, en empresas transportadoras, generadoras y distribuidoras por ley, 1664, si no me equivoco. Bien, entonces la parte de producción, ¿sí?, se dividió en 3 empresas, Guaracachi, Santa Isabel y Corani, ¿sí?, y una serie de empresas más que generan y que entregaban su energía eléctrica al sistema interconectado nacional, entre ellas las plantas del río Yura, algunas otras plantitas más que se tienen diseminadas y que van entregando 1 mega, medio mega, etcétera, etcétera, al sistema interconectado nacional. Bien, hasta ahí la idea es fantástica, ¿verdad? Pero resulta de que Guaracachi, que era dueña de la turbina que estaba instalada en Carachipampa, la ciudad de Potosí, un buen día aparece con los técnicos que la empiezan a desarmar y empiezan el amago de desarmar la turbina que está ubicada en la ciudad de Potosí y que es de 15 megavatios. Entonces, el comité cívico y los técnicos empiezan a gritar el grito al cielo y llaman a y impidieron, dijeron, ustedes no me van a sacar esta turbina de Carachipampa porque es de Carachipampa, es el complejo de Carachipampa para el complejo de Carachipampa y en cualquier momento puede funcionar.
como efectivamente al pasar algunos años más se dio y que se va a dar y va a empezar a funcionar Carachipampa una vez que se instala el horno Clipset de fundición. Bien, pero ¿cuál era el argumento que votaban en cuenta los técnicos de Huaracachi? Decían, señores, esta turbina acá en Potosí, que es de 15 megavatios, debido a la altitud, a la falta de oxígeno, por supuesto que es a la presión de oxígeno, o sea, no permite llegar a producir los 15 megavatios. Entonces queremos llevar esto a Santa Cruz, donde está 500 metros por encima del mar, y por supuesto que su capacidad de producción va a llegar a 14.5, 14.6 megavatios. Entonces, desde el punto de vista empresarial, era mejor llevar esa turbina a Santa Cruz y hacerla producir allá que dejarla en Potosí porque se perdía. Entonces, como ahí tienen ustedes una idea ya sobre la capacidad teórica y la capacidad real. Hay factores de tipo técnico, como el que les estoy explicando, que impiden llegar a la capacidad real, o sea, a la capacidad teórica. Y finalmente, la capacidad instalada, que hemos dicho que es la misma que la capacidad, esta otra capacidad que acabamos de la capacidad real, y es el volumen máximo de producción que se logra en condiciones normales de trabajo y se necesita para satisfacer la demanda de ventas por la empresa a corto plazo. Hay algunas consideraciones de tipo humano, ¿sí?, que hay que realizar. Y cada país tiene diferentes formas de pensar, ¿no? Tiene diferentes características en el manejo de las plantas y los obreros. Entonces, si ustedes han trabajado alguna vez o han visto el trabajo en la mina, por ejemplo, o sea, entran a las 8 de la mañana, ya de acuerdo, pero le ponen un picho hasta las 9, acullican hasta las 9. Entonces ahí se ha perdido una hora, ¿sí? Una hora. Y posteriormente, por condiciones ya laborales, por el sindicato, etcétera, se ha logrado una interrupción en la mina de una hora, o sea, una hora y media nada más trabaja. Y pueden darse otras situaciones más, que antes de empezar el tiempo de trabajo, ¿sí?, por lo menos las máquinas y los ajustes en las máquinas van a tardar como media hora o 45 minutos antes de ponerlas en funcionamiento en el turno que les corresponde. Entonces, esas condiciones de tipo técnico y las condiciones de tipo humano determinan la capacidad instalada en realidad, ¿no? Se va a trabajar con la capacidad instalada, así simplemente, ¿no?, que es la capacidad real. ¿Qué factores determinan el tamaño de un proyecto? Estos son los factores que determinan el proyecto. El dinamismo de la demanda. Cuando hablo del dinamismo de la demanda, es la demanda potencial que se ha obtenido, la demanda insatisfecha que se ha producido en el capítulo de mercado, ¿cierto? ¿Cuántas unidades? 24,000 por año, 150,000 pasajeros al año. Entonces, la demanda va, por supuesto, va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque va a ir, a no ser que vaya la demanda decreciendo, que puede ser el caso también, en bienes que ya están siendo sustituidos por otro tipo de bienes, o en su defecto son producciones que van bajando y además va pasando la moda del producto y consecuentemente puede ser decreciente, pero normalmente nosotros hacemos el análisis cuando la demanda es creciente. Si entonces es decreciente, podemos resumir y decir no conviene entrar en el negocio, pero si es creciente, entonces va aumentando un poquito más cada año. Y para eso hemos utilizado unas fórmulas que parece que a algunos de los compañeros nos han gustado mucho estudiarlas, ¿no? Bien, ahora, ese es el dinamismo de la demanda. La demanda es creciente, pero ¿cómo va creciendo? Entonces, el tamaño tiene que estar en función del dinamismo de la demanda. Conviene hacer esto de acá, o sea, hacer un sobredimensionamiento o conviene hacer un subdimensionamiento. Además que tiene que estar en función también de la tecnología y su costo. La tecnología no se puede fabricar al pedido de uno. No, yo quisiera una tecnología que me produzca 3.500 unidades al año, cuando en la realidad uno se encuentra y la tecnología hay de 2.000, hay de 5.000 y 10.000, y otros de 50.000. Entonces no hay de 35.200, no hay. Entonces tiene que ajustarse, ¿sí?, la capacidad real que existe en el mercado a lo que nosotros queremos establecer en la planta. Y hay diferentes
maneras de establecer lo que les he comentado. La localización también tiene un efecto importante, ¿no? Porque si hemos localizado mal, lejos de las materias primas o lejos del mercado, entonces aquí hay algunos elementos que van a determinar el tamaño del proyecto. Si está muy lejos de los centros de provisión de las materias primas, entonces es muy probable que tengamos que disminuir el tamaño, ¿no? ¿Por qué? Porque no todo va a ir hasta la planta que estuviera ubicada muy cerca del lugar donde se produce la demanda. El crecimiento del tamaño e inversión por economía de escala. Eso también lo vamos a ver un poquito más allá. Cuando hablamos de economía de escala, necesariamente me refiero a que mientras más unidades se produzcan, entonces los costos fijos divididos entre el total se van haciendo cada vez más chiquititos. Entonces, mientras más se produzca, entonces el precio es menor. Eso es lo que pasa con las fábricas que están instaladas en el Brasil. Supongamos refrigeradores, no podemos competir con los refrigeradores porque ellos producen, si no me equivoco, 100.000 refrigeradores para todo el mundo en un año. Nosotros, si producimos 100.000 refrigeradores, ¿qué vamos a poder vender a todas las familias de Bolivia? Porque no tienen suficiente dinero para poder pagar. Y además, ellos producen con esa capacidad porque son cientos de millones, mientras que nosotros somos apenas 11 millones de algo.